Bueno, muy bien. Buenos días a todos, nuevamente a los que están por Zoom y los que están en el local. Luego de esta referencia a nuestro hermano, seguimos con iglesias que nos enseñan, en este caso la iglesia de Sardis o Sardes, que sería la forma correcta de pronunciarle. La iglesia que está dormida. Hay que ponerle un despertador a la iglesia de Sardis. En ese momento no había despertadores, pero bueno, le hubiera venido bien, les aseguro. Vamos a leer tan solo 6 versículos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vemos allí unas ruinas que, que quedaron de la iglesia de Sardes o Sardis. Y no vamos a hacer una referencia al lugar en particular, luego voy a hacer una referencia ligado a la historia de la iglesia esta, o mejor dicho, de la comunidad en Sardes, de la ciudad de Sardes. Pero por ahora vamos a entrar directamente en el texto y en el versículo 3, como en todos los mensajes a las iglesias, el Señor se presenta de una manera muy especial. En este caso, el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya habíamos explicado algo de esto, pero los 7 espíritus de Dios describen la plenitud del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo tiene esta plenitud del Espíritu Santo y ejerce autoridad sobre el Espíritu y le envía, y a través del Espíritu es el Espíritu el que puede despertar esas iglesias dormidas, el que puede hacer que verdaderamente produzca este arrepentimiento y esta convicción de que necesitan despertar. En especial esta iglesia en Sardis. Eh, Tanto en la iglesia de Sardis como en todos los creyentes, una de las tareas del Espíritu Santo es justamente inquietarnos, motivarnos para que podamos reavivar ese fuego de servicio, de amor y de pasión hacia el Señor, como pasó en la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor. Eh, el agente de influencia sobre la iglesia es el Espíritu Santo. Es aquel que impulsa, que motiva, que guía a la iglesia a través de las mismas órdenes que da la cabeza, que es la persona del Señor Jesús. Y las 7 estrellas, habíamos dicho, que representan a los líderes, a los pastores de las iglesias. Muchas veces los hombres actúan como si la iglesia fuera de ellos, perteneciera a ellos, o algunos líderes de ministerio piensan que el ministerio es de ellos. Pero la iglesia pertenece a Jesucristo. Y tan solo aquellas estrellas, los líderes o pastores, son estrellas en su mano. En cualquier decisión acerca de la iglesia, el factor decisivo debe ser pensar qué es lo que Jesucristo quiere para la iglesia. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que guía a la iglesia de acuerdo a los propósitos, no que los hombres, sino que el Señor tiene para la iglesia en diferentes lugares. Para eso hay que ser sumiso, estar dispuesto a someter todos nuestros propósitos, ideas o proyectos, someterlos a la voluntad de Dios en un espíritu de humildad. Es muy triste, vuelvo a decir, cuando a veces vemos líderes que piensan que son los dueños de la obra. Hay una sola cabeza y la cabeza es Jesucristo. Pasamos a la reprensión, y la reprensión lo vemos también en el versículo 1 y 2. Y la reprensión es muy clara, dice: yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás muerto. Es muy duro, ¿no? La reprensión que hace esta iglesia. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque dice el Señor, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Piensas que estás vivo, pero estás muerto. Los habitantes de Sardes conocían muy bien
cuando el Señor hablaba de que estén vigilantes, no es algo simplemente que lo dice porque sí, sino tenía un profundo sentido, y este tema de la vigilancia habla de su propia historia como ciudad. ¿Y por qué les comento esto? El más famoso de los reyes de Sardes fue Creso. Creso fue un hombre decían que todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Y bajo su reinado, Sardes alcanzó su cenit, pero también en medio de su reinado, se precipitó al más grande de sus desastres. Sardes estaba asentada, la ciudad, sobre una colina, unos 500 metros monte arriba. Su posición la hacía casi inexpugnable. Los lados eran precipicios y solamente para poder acceder a la ciudad de Sardes había que transitar esos 500 metros en subida en un camino sinuoso, un camino duro, empinado, angosto, que hacía dificultoso llegar a la ciudad. Ahora este hombre Creso, este rey, se embarcó en una guerra contra Ciro, el rey de Persia. Luego de una primera batalla en la cual Creso pierde con su ejército, se refugian en su ciudad, se refugian en la inexpugnable Sardes. Creso confió en lo inexpugnable de esta ciudad, que era imposible que el ejército pudiera ocuparla. Y tan solo colocó unos pocos vigías en la entrada principal para ver si llegaba el ejército por esa vía tan dificultosa y le avisen para poder contrarrestar la llegada del ejército, lo cual hubiera sido muy difícil. Ciro, luego de semanas de estar rodeando la ciudad y asediándola, ofreció una recompensa muy alta a cualquiera que pudiera encontrar una forma de acceder a la ciudad. Y había un soldado persa llamado Hieroades, que vio a un soldado justamente de Sardis, al cual se le había caído desde la fortificación su yelmo, y había caído, y le llamó la atención esto, y en esa recorrida que hacía este soldado por allí, vio esto que cayó, y se puso a observar, y vio que por una de las grietas de la roca, este hombre, este soldado, se fue desprendiendo, bajando, hasta que pudo llegar a alcanzar su yelmo y volver. Y esto le hizo dar cuenta a este hombre que había una grieta en la roca, y si había soldados y personas que eran ágiles en escalar, se podría llegar a entrar a la ciudad, así como este soldado había bajado para buscar su yelmo. Así que aquella misma noche dice que guió un pelotón de soldados persas por la grieta de la roca, y cuando llegaron dentro de la ciudad se encontraron que la ciudad estaba totalmente indefensa, sin ningún tipo de vigilancia. Y esto llevó a que este confiarse de la ciudad, este dormirse en la seguridad de sus murallas, haya llevado a esta ciudad de Sardes a una derrota histórica. Sardes desaparece de la historia durante 2 siglos, y después de la muerte de Alejandro Magno, Antíoco Epifanes, uno de sus generales, se hizo con el mando de la región. Y sitió la ciudad de Sardes, que quería conquistarla durante 1 año. Entonces un soldado llamado Lágoras se acordó de esta historia que se vendría contando de la hazaña de Hieroades, bastante difícil de pronunciar, de este soldado persa, y una noche, con un grupo también de soldados muy valientes, escaló los riscos, encontró esa grieta y volvió a entrar en la ciudad. Sardes se había olvidado de la lección que había tenido que aprender muy duramente con la ocupación de los persas. No había nadie de guardia, y Sardes otra vez volvió a caer por no ser vigilante.
por quedarse dormido. Cuando Juan le escribe esta carta, Sardes ya era una reunión, perdón, era una ciudad y específicamente una iglesia que tenía riqueza, porque luego el Imperio Romano había fomentado y había ayudado económicamente a la ciudad de Sardes como para que pudiera volver a generar riquezas económicas, pero ya no era lo que era la primera ciudad. La gloria pasada había quedado en el pasado. Tan solo era un monumento antiguo en la cima de una colina. Era una ciudad sin vida, una ciudad sin espíritu, con recursos económicos, pero eran blandos. Los descendientes de aquellos que perdieron la ciudad, ya en 2 ocasiones, eran demasiado perezosos para estar de guardia, y la atmósfera deprimente también influía sobre la iglesia cristiana, que había perdido su vitalidad y era un cuerpo muerto más que una iglesia viva. Esto nos habla de la historia y por qué el Señor Jesucristo le dice en la reprensión: yo conozco tus obras, yo conozco, yo sé cómo eres, que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, sé vigilante. Y vamos a ocuparnos un poco de este tema. Sé vigilante. Un mensaje a una iglesia dormida, una iglesia distraída. Y vamos a sacar algunas enseñanzas de esto. En primer lugar, aprendemos que el cristiano debe estar vigilante frente a las estratagemas del diablo. Esa palabra estratagemas la habla allí en Efesios 6:11, donde nos dice que pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las estratagemas o artimañas del diablo. La palabra estratagema es una palabra que significa estrategias, estrategias. A veces las grandes batallas no la ganan los ejércitos más poderosos, sino los grandes estrategas. Y la función y la tarea del enemigo es justamente generar diariamente y constantemente nuevas estrategias para ver dónde tenemos fisuras, grietas, a través de las cuales el ejército enemigo, a través de las cuales el enemigo pueda entrar y pueda dañar y pueda matar y destruir y robar, porque es para lo cual el diablo quiere llegar a nuestras vidas. A veces dejamos, por estar dormidos, lugares en los cuales no somos vigilantes. Pensamos que no nos va a pasar nada. La historia de Sardes es un ejemplo vivo de lo que sucede cuando se descuida, cuando se baja la guardia. El cristiano está bajo los permanentes ataques del poder del enemigo. Cuando nosotros quizás a la noche estamos descansando, durmiendo, hay alguien que nos duerme, y es Satanás, y está planeando cómo atacarnos, por qué grieta entrar para dañar nuestra vida espiritual, para destruirnos cuando abramos los ojos al nuevo día. El Señor Jesucristo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación es aquella obra que el enemigo maneja tan bien sobre nosotros, que espera que bajemos la guardia para que pueda, a través de la tentación, atacarnos y destruirnos. Primera Pedro 5:8, ¿se acuerdan lo que dice? Que tenemos que ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. En primer lugar, la iglesia de Sardes, esta iglesia dormida y distraída, no se dio cuenta que el diablo tenía sus estratagemas y el diablo había entrado en la iglesia. Que no sea así en nuestras vidas. Pensemos, estemos alertas, estemos vigilantes, sometidos al Señor, resistiendo todo ataque del enemigo. En segundo lugar, el cristiano debe estar vigilante esperando la llegada del Señor. Dice allí en Mateo 24:42 y en Marcos 13:37, velad, decía el Señor Jesucristo, velad, porque no sabéis qué día viene nuestro Señor.
Lo que digo a vosotros, se lo digo a todos, estén alertas. En Primera Tesalonicenses 5:6 dice, no durmamos como los demás, escribe Pablo, sino vigilemos y seamos sobrios. Nadie sabe la hora ni el momento en que el Señor va a venir a buscarnos. Pero qué hermoso poder ser perseverantes, ser fieles, como habíamos hablado de nuestro hermano, poder mantenernos fieles. Es el gran mensaje a las iglesias. En cada iglesia siempre hay un remanente fiel, siempre hay alguien que se mantiene constante en la fe. Que el Señor nos ayude a poder estar expectantes, pensar que quizás, como dice la canción, ojalá fuera hoy, y quizás sea hoy. ¿Y cómo te va a encontrar el Señor? ¿Cómo me va a encontrar el Señor? Siendo fiel, siendo vigilante, estándome ocupando de sus cosas, siendo sobrio, desarrollando hábitos piadosos, o nos va a encontrar dormidos, nos va a llamar la atención su llegada, nos va a sorprender como ladrón en la noche, en lugar de estar alertas y esperándole para que cuando llegue sea algo que no nos tome por distraídos, sino que aquellos que estén esperando que el Señor se manifieste y venga. Algo que se ha dejado mucho de lado es esta confianza y esta expectativa de que el Señor puede venir en cualquier momento. Y lo que siempre me preocupa de eso es cómo me va a encontrar. Haciendo qué me va a encontrar. Cómo va a encontrar mi vida. En tercer lugar, el cristiano debe ser vigilante contra la falsa enseñanza. Contra la falsa enseñanza. El mensaje de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso les advierte allí en Hechos 20, 29 al 31, que hay lobos rapaces que invadirán el aprisco y que desde adentro se levantarán personas que hablarán cosas perversas. Ya hemos hablado de esto en el mensaje de otras iglesias. Tenemos que tener mucho cuidado. Y otra vez yo quisiera resaltar a nuestro hermano Pepe en este aspecto, porque es un ejemplo imitable. La profundidad que tenía en el conocimiento de las Escrituras. Las horas y horas que dedicaba. Muchas veces hemos hablado con él de temas teológicos, eh, de temas que por ahí debatíamos. Él tenía una pasión por el Señor y por la Escritura, que creo que es algo que tendríamos que imitar. La única forma de poder ser vigilante contra las falsas enseñanzas es, como lo dijimos infinidad de veces, es conocer la sana doctrina, conocer profundamente la Escritura, porque la obra de Dios tan solo va a poder defenderse de estas falsas enseñanzas que cada vez purulan más a nuestro alrededor y que tratan de infiltrarse en la iglesia, trazando bien la palabra de verdad, conociendo profundamente la Escritura. Y conociendo la verdad, esa verdad nos hará libre de todo este tipo de falsas enseñanzas y falsos maestros que tratan de contaminar la pureza y la sanidad eh, de la correcta interpretación de las Escrituras. La iglesia se estructura a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia se estructura a través de los principios bíblicos. Y cuando el enemigo logra encontrar una grieta que socave, que pueda entrar y penetrar con falsas enseñanzas, la estructura empieza a tambalearse. Empieza a ser arrastrada por todo viento de doctrina y empieza la estructura a debilitarse y a caer. En cuarto lugar, el cristiano debe ser vigilante para no caer en pecado. El pecado había entrado en la iglesia de Sardes porque se habían dormido, se habían descuidado, y cuando el pecado ya estaba dentro, ellos estaban desprevenidos. La terrible acusación que hace contra la iglesia de Sardes es que era una iglesia que aparentemente estaba viva, pero el hecho es que estaba espiritualmente muerta. Y cuando hablamos de una iglesia muerta, es una iglesia que permite el pecado. Es una iglesia en la cual hay miembros
o algún miembro que está en pecado y la iglesia no ha disciplinado ni hecho nada. Y la iglesia no avanza, la iglesia no es bendecida, porque la bendición de Dios no va a estar nunca en la iglesia, manifestándose en la iglesia, si en medio de la iglesia hay pecado. Y hay muchas iglesias que miran para otro lado, que conviven con el pecado. Y este mensaje para toda iglesia que piensa estar viva, que se reúnen, que comparten coros, pero la iglesia está muerta, la iglesia no es bendecida, la iglesia no crece porque hay pecado en su seno. El pecado es la muerte de la voluntad. Si uno acepta las invitaciones del pecado durante un tiempo suficientemente largo, llega a un estado donde estos hábitos pecaminosos o este hábito pecaminoso se apodera de nosotros de tal manera que se transforma casi imposible romper con ellos. Hay cristianos que perseveran en el pecado, hay cristianos que caen una y otra vez en el mismo pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque va a llegar un momento que el pecado se va haciendo una realidad en nuestra vida y nos va matando y separando de la comunión con Dios. El pecado es la muerte de los sentimientos y está muy ligado al punto anterior, porque este proceso de estos hábitos que me esclavizan, perseverar en el pecado, me lleva a ser esclavo del pecado. Y esto no pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso a través de que el pecado empieza a ser una realidad en mi vida y empiezo a pecar, a pecar, a pecar, se transforma un hábito y ya el pecado no remuerde mi conciencia. Y al seguir frecuentando lo prohibido y acariciando el pecado, ya llega un punto que pierdo la conciencia del remordimiento. Y los sentimientos se me petrifican. Qué terrible es cuando vemos cristianos que están perseverando en el pecado. Cuando hay iglesias que permiten el pecado. Cuando hay iglesias y personas que saben que en su seno hay pecado, pero no están dispuestos a aplicar la disciplina bíblica por diferentes razones que no voy a mencionar. El pecado es la muerte de la voluntad, es la separación con Dios, es la muerte de los sentimientos, pero también es la muerte de la iglesia. El pecado mata todo lo bueno. Lo terrible del pecado es que puede apoderarse aún de las cosas más preciosas y transformarlas en algo horrible. Por medio del pecado, quizás la aspiración de lo más alto, ese deseo, como dice, buena cosa es anhelar el obispado, buena cosa es tener aspiraciones en la vida cristiana. Pero a veces eso, bajo la influencia del pecado, mata lo bueno y se convierte en un anhelo de poder. Y lo único que nos interesa es justamente experimentar y manejar el poder dentro de la iglesia. El deseo de servir a los otros se intoxica con el pecado y se transforma en la ambición, en buscar réditos personales, buscar lucros personales, como dice el apóstol y critica a tantos falsos maestros. El deseo del amor que debería de primar entre los hermanos cuando es afectado por el pecado, se genera en la pasión de la concupiscencia. Hermano, hermana, el pecado es el asesino de todo lo precioso que hay en la vida. Cuando el pecado entra en una vida, todo muere. Todo se transforma, como dice el salmista, en sequedad. El verdor del verano se transforma en sequedad, en algo árido, en algo sin vida, en algo muerto. Que no sea así en tu vida. Pero dice también que el cristiano no se debe olvidar de que Jesucristo lo está vigilando. El cristiano debe ser vigilante frente a los ataques del enemigo, a las sutilezas del enemigo, a las estrategias del enemigo.
utilizando las armas, las herramientas que la palabra de Dios nos da, ser sumisos, someternos a Dios, ser humildes, ser obedientes, defendernos con la espada de la palabra, conocer las escrituras, ser vigilantes pensando que el Señor llega en cualquier momento, quizás sea hoy, ¿cómo me va a encontrar? Puedo enfrentarme ahí con una conciencia tranquila que todo lo que he estado en mis manos para hacer lo he hecho, que he cumplido su propósito para mi vida, o voy a tener que bajar la cabeza y avergonzarme. Pero el cristiano debe ser vigilante contra la falsa enseñanza y también para no caer en el pecado. Esa es nuestra parte, pero también el Señor dice, yo conozco. ¿Por qué? Porque he hallado tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. El Señor, así como nosotros tenemos que estar expectantes y vigilantes, el Señor también nos está mirando. El Señor conoce tus obras, conoce tu corazón, conoce si hay pecado en tu vida, conoce si estás engañando a los hermanos, a los seres queridos, a Dios no se lo puede engañar. Ya vimos en el mensaje de otras iglesias que con Dios no se juega. El Señor está mirando. Y el Señor le dice que no ha hallado tus obras perfectas, completas, delante de Dios. Y aquí se desprenden dos grandes verdades. En primer lugar, que Cristo espera algo de nosotros. Dios nos ha salvado con un propósito. En primer lugar, para estar con Él, pero en segundo lugar, para que le sirvamos y para que ministremos, para que estemos sirviendo a los demás. Y eso lo hemos ya hablado en el mensaje de otras iglesias y no lo voy a volver a repetir. Acudimos al Señor siempre buscando su fuerza, su ayuda, su apoyo, su consuelo. Pero no debemos de olvidar que así como nosotros recurrimos al Señor buscando todas estas cosas, el Señor como contrapartida espera de nosotros amor, lealtad y servicio. Le dice a esta gente, mira, sus obras no están completas, están sirviendo a medias, están haciendo la tarea a media, aún aquellos que quizás eran fieles. El Señor quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Dios quiere toda nuestra vida. En segundo lugar, no solo Cristo está esperando algo de nosotros, nuestro amor, nuestra lealtad, nuestro servicio, sino que debemos de estar dispuestos a servir al Señor haciendo todo lo que esté en nuestra mano para hacer. Cada uno de nosotros fue capacitado con dones y talentos para servir al Señor. Cada uno de nosotros somos una parte vital dentro del cuerpo de Cristo. Nadie, hermano, puede reemplazarte. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. A veces dicen, bueno, si vos no lo haces, lo va a hacer otro. No. Dios te dio una capacidad de un don, una función dentro del cuerpo de Cristo que vos solo podés realizar. No hay otro que pueda realizar esa función. Quizás porque vos no estás cumpliendo tu función dentro del cuerpo de Cristo, otro tiene que hacer lo que vos tendrías que hacer, quizás no teniendo el don y la capacidad y el talento para poder hacerlo. Y estás con tu actitud indolente, cargando el trabajo a otro que no tendría por qué hacerlo. Cada uno de nosotros debemos de estar cumpliendo con el rol y el propósito para el cual hemos sido salvados. ¿Vos sabés cuál es tu don? Perdóname que te pregunte algo tan simple y sencillo. Hay personas, y hablábamos el otro día con nuestro hermano David, que parece que lo único que anhelaran fuera el don de poder enseñar, de pastor maestro, de poder subir una plataforma y enseñar las escrituras. Pero ese es tan solo uno de los dones. Hay infinidad de dones de fe, de servicio, de misericordia, de presidir. Hay infinidad de dones. Y el Señor los repartió con sabiduría en el cuerpo. Por eso, vos, dice la palabra de Dios y el apóstol lo dice, vas a tener que dar cuenta a Dios por el don que Dios te dio y que no estás empleando.
¿Cómo son tus obras delante del Señor? Quizás, hermano, estés dormido, estés aletargado, estés distraído, y el Señor te venga a decir hoy, quizás vos pensás que estás vivo porque vas a la iglesia o realizás alguna tarea, pero no es la tarea que yo quiero que vos realices, no es la tarea para que yo te doté y te capacité. Creo que esto nos tiene que llevar a una profunda retrospección, no solo para saber si lo que hacemos es lo que Dios quiere que haga, sino para saber si lo que estoy haciendo es producto del don que tengo en mí. Esas tres señales seguras, facultad, fervor y fruto, que tienen que coincidir para poder conocer cuál es el don, algo que estoy facultado para hacer, algo que tengo fervor y pasión en hacerlo, pero algo que cuando cumplo estas dos actividades, estas dos realidades de la facultad y del fervor, eso trae fruto, y el fruto se evidencia en la devolución de los hermanos, diciendo, gracias hermano por lo que has hecho, gracias hermano, hemos notado que ese don se puso en actividad. Facultad, fervor y fruto. Hermano, no quiero avanzar sobre esto. Qué triste será cuando llegues al Señor, delante del Señor, cuando el Señor venga y te diga, ¿sabes qué, Carlos? No he hallado tus obras perfectas delante de mí. Pero Señor, yo iba los domingos a la iglesia, pero Señor, me conectaba por Zoom, pero Señor, yo hacía esto. Pero no es lo que yo te doté para que hicieras. No es para lo cual yo te capacité. No es producto del don que yo te di. Desperdiciaste tu vida. Desperdiciaste tu vida. Pero peor aquellos que no están haciendo nada. Y a veces parece que la iglesia fuera un gran salón dormitorio. Veo hermanos que van los domingos al culto, veo hermanos que se conectan por Zoom, pero veo hermanos que están durmiendo, que están dormidos, que están cómodos, arropados, esperando que el tiempo pase y vemos que no hay producción espiritual en sus vidas. Vemos que no hay pasión por la obra del Señor. Vemos tan solo una religiosidad que los cubre, pero necesitan despertar. Necesitan despertar. Dios no está interesado en intentos de servicio a medias. El resumen de la ley es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. La iglesia de Sardes era una iglesia que se pensaba que estaba viva, pero estaba muerta. Una iglesia que, como dije antes, económicamente estaba bien. Una de las ciudades que se destacó como potencia justamente por su riqueza en oro, que provenía de un río que cruzaba la ciudad y unas minas que había allí cerca en un monte. También de la fertilidad de sus campos, de la superioridad que tenía sobre los griegos en el comercio. Esto hizo que la ciudad fuera rica y la iglesia fuera rica. Se acuñó allí por primera vez las monedas, algo que fue tan importante en el comercio, incluso antes que China e India. Por eso pensamos que la iglesia era una iglesia próspera, una iglesia que tenía muchos recursos financieros, que quizás se preciaba de esto, una iglesia que económicamente no le faltaba nada, como esas iglesias que vemos que tienen los mejores equipos de audio, los mejores salones, espacios hermosos, y diríamos, ¿cómo me gustaría tener un salón de reuniones así? ¿Cómo me gustaría disponer de esta tecnología? Tenía muchas cosas la iglesia de Sardes, pero el Señor le dice, vos te parece que estás vivo, pero sos una iglesia muerta, una iglesia muerta. Era una iglesia, la de Sardes, que si ustedes se fijan, no era objeto del ataque ni de judíos ni de los paganos. No tenía ningún ataque del exterior, ni persecución como otras iglesias, pero la verdad que estaba tan muerta esta iglesia que no valía la pena ni siquiera de que Satanás la ataque. Era una iglesia que no estaba bajo ataques, porque ya no valía la pena ni siquiera eso. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:26, ay de vosotros, decía Jesús,
cuando los hombres hablen bien de ustedes. Hablen bien de ustedes. Es un desafío, hermanos, para cada uno de nosotros. Tener una iglesia viva, una iglesia vigilante, una iglesia que verdaderamente sea saludable. Y la salud de una iglesia no se da por la cantidad, sino por la calidad. La salud de una iglesia se da por la santidad. Lo que necesitan las iglesias de hoy son liderazgos espirituales, liderazgos que puedan ser sensibles a la voz de Dios, líderes que puedan encarnar el mensaje del Evangelio y poder ser ejemplo para la congregación, no siendo permisivos ante el pecado, disciplinando cuando hay que disciplinar, porque si no la iglesia poco a poco va a morir. Y yo no quisiera que el día de mañana el Señor mire la iglesia de Floresta y diga, una iglesia que vos te pensás que estás viva, pero estás muerta. Yo doy gracias a Dios porque la iglesia de Floresta es una iglesia viva. Pero aprendemos la lección de Sardes. No nos confiemos, no nos durmamos, no nos pensemos que estamos allí en el pináculo de la roca, donde tan solo hay precipicio alrededor y el enemigo no va a poder hacernos daño. Nada va a poder entrar a dañarnos, porque el día que bajemos las defensas, el día que nos confiemos, el día que nos durmamos, puede ser que sea el momento más desastroso para nuestra iglesia. Estemos alertas, estemos vigilantes, estemos velando, y esta no es solo función de los líderes, sino de cada hermano y de cada hermana. Dice más adelante el desafío expresado a los creyentes. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás, a qué hora vendré sobre ti. Está diciendo, mira, si hay algo que rescatar, todavía rescatarlo. Si hay algo para guardar, guardalo. ¿Qué es lo que tenés que guardar? Lo que recibiste. Aquello que hizo que la iglesia fuera una realidad, ese mensaje puro del Evangelio, la enseñanza apostólica, aquello que parece que dejaste en el pasado, el amor y la pasión hacia Dios. Acordate, acordate, acordate y guardalo. Guardalo, guarda aquello que habéis oído y recibido. Aquello puro que te fue dado en primera instancia, en primer momento, aquello que te llevó a los pies del Señor, aquello que constituyó la iglesia, y guardalo, guardalo, recordalo y arrepentite. Porque si no, dice, voy a venir como ladrón y no vas a saber a qué hora voy a venir sobre ti. Y acá no está hablando de un concepto escatológico de la venida del Señor como ladrón en la noche. Que no está hablando de la venida del Señor para juzgar a su iglesia. Ya hemos visto que el Señor es un juez justo, que no da por inocente al culpable. Dice, mirá, o te despertás, o dejás de convivir con el pecado, o yo voy a venir, y voy a llegar, y te voy a juzgar. Pero también hay un elogio, hay un elogio para estas personas, para estos dormidos, para estos muertos, que el Señor les advierte que va a venir a juzgarlos y que va a hacer justicia. Y dice que dentro de esta iglesia de Sardes, o Sardis, hay unas pocas personas, unas poquitas personas, un remanente fiel, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay unas pocas personas que el Señor llama dignas, que no se han ensuciado como el resto, que no han ensuciado sus vestiduras. Y los incluye en esta promesa final, porque el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no voy a borrar su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una esperanza
para esta iglesia adormecida de Sardis, para esta iglesia dormida. Porque hay algunos pocos miembros que son fieles al Señor, que no habían manchado su ropa. Y la palabra de Dios lo compara a esto y dice, vestiduras blancas. Y al que venciera, a los vencedores, debe dar estas vestiduras blancas, como un símbolo de su conducta espiritual, de un estilo de vida de santidad, una moral que agradaba al Señor. Quizás en Judas 23 podamos ver esto con toda claridad. No se mancharon con los pecados de adulterio, de idolatría, no habían socavado el mensaje del Evangelio y fueron fieles en seguir al Señor. Por eso le entrega el Señor esta promesa. Y es muy interesante este concepto de las vestiduras blancas, porque quisiera sugerir tres aspectos o tres posibles aplicaciones de este concepto. En el mundo antiguo, sobre todo en Roma, las vestiduras blancas representaban victoria. Cuando se celebraba un triunfo, y entraban los vencedores a Roma, a la ciudad de Roma, entraban vestidos de blanco, las autoridades se vestían de blanco, el emperador se vestía de blanco, los ciudadanos se vestían de blanco, y estas vestiduras blancas representaban justamente la victoria que se había tenido quizás en una campaña militar donde entraba el general triunfante y Roma había triunfado. Y quizás simbolice estas vestiduras blancas a estos cristianos que habían vencido. Aún ante las presiones de la sociedad, aún ante las presiones de los hermanos de la misma iglesia que estaban andando desordenadamente, se habían mantenido firmes y habían obtenido la victoria. También hay otra posible aplicación. El color blanco en cualquier país y época nos habla de pureza. Y según esto, las vestiduras blancas pueden representar la pureza que es recompensada por Dios. Acuérdense de las bienaventuranzas, cuando en Mateo 5 el Señor dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. También se ha sugerido que estas vestiduras blancas representan los cuerpos que han de ser vestidos con estas vestiduras de los fieles y de los santos en la resurrección, aquellos que estarán rodeando el trono del Señor. Ahora, yo no creo que tengamos que elegir una u otro significado, sino creo que los tres significados se unen para representar y para poder simbolizar a aquellos vencedores y a aquellas personas que han sido fieles. Y el Señor le confesará, resaltará su fidelidad aún delante de su propio Padre. El mensaje de Sardes, una iglesia que estaba dormida, una iglesia adormecida, que el Señor, a través del Espíritu Santo, aquel que tenía la plenitud del Espíritu Santo, envía este Espíritu Santo a través de la exhortación a los líderes para que sacudan ese sopor y puedan estar alertas y puedan velar. Hermanos, que sea tu experiencia y la mía, que estemos velando, recordemos lo que hemos considerado. Debemos ser vigilantes, el enemigo quiere dañarnos y lastimarnos. Estemos expectantes de la llegada del Señor. Hoy puede ser que el Señor pida cuentas de qué has hecho con tu vida. Seamos vigilantes, profundicémonos en la enseñanza de la palabra de Dios. Siempre desafío a los líderes de la iglesia que profundicen en las Escrituras. Hoy hay una ausencia de conocimiento de las Escrituras en los púlpitos. Es algo terrible, lo vemos y lo veo constantemente. Hay una mediocridad en la formación teológica de los líderes. Tenemos que sacar eso, tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra, ser vigilantes para no caer en el pecado, en lo personal, pero también en lo comunitario.
Y tampoco nos olvidemos que el Señor nos está mirando. Él sabe cómo somos. Y Él quiere sanar, quiere limpiar, y Él ya en la cruz ha obtenido la victoria sobre el pecado, y podemos ser partícipes de eso. Que el Señor nos bendiga en este día y en esta reflexión. Y si Dios quiere, el próximo domingo, allí desde la iglesia presencialmente, seguiremos con la otra iglesia que nos enseña. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga en este día.